Buenos días, hermanos. Me da mucho gusto saludarlos en espíritu, confiando en que Dios está llevando las cosas en sus vidas, en todos los ámbitos. Él es el Señor de nuestras vidas y Él sabe lo que hace con nosotros. Entonces nos damos a la tarea de estar orando unos por otros con el propósito muy definido de conocer la voluntad de Dios en estos tiempos para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad, si es cristiano, individual para con Dios. Les voy a pedir por favor que abran su Biblia en Ezequiel capítulo 16. Ezequiel capítulo 16. Voy a dar un poquito de tiempo para que lo busquen, lo encuentren, y sobre este capítulo se va a versar la predicación del día de hoy. Si le pusiera un título a esta predicación sería El hermoso y precioso amor de Dios por el hombre, y también el terrible amor de Dios por el hombre. Si se pudiera abarcarlo en dos etapas, pues estaría bien. Vamos a ver ahora la primera parte de Ezequiel 16, desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Hasta el versículo 14. Es la parte que nos corresponda ver el día de hoy. Así que confiando en que tienen sus Biblias abiertas, que tienen a los niños ahí tranquilitos, que no hay ningún distractor, pues confiamos en que Dios nos guíe. Hagamos una oración pidiéndole al Señor su ayuda. Nuestro Dios, te damos muchas gracias por estos tiempos de recogimiento forzado de alguna manera, Señor, pero sí sabiendo y entendiendo que tú quieres hacer algo a través de nosotros, algo con nosotros también, y deseamos, Señor, y pedimos que se haga tu voluntad, pero que busquemos también nosotros hacer tu voluntad, estar dispuestos y abiertos a escuchar tu voz, escuchar tu palabra, no solamente en este momento, sino día a día, los días que pasan. Bendice a los hermanos, Señor, que se están quedando sin trabajo. Bendice a los hermanos, a las hermanas también ahí en casa, en estar cuidaditas, a los niños también. Dales tu fortaleza y dales tu entendimiento para saber cuál es tu voluntad. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien, entonces estamos en Ezequiel capítulo 16 y vamos a leer el versículo 1. Dice: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Entonces el propósito de este capítulo es anunciarle a la nación las abominaciones, lo que para Dios es abominable, lo que para Dios es de lo más terrible, y es necesario enfrentar esas cosas. Nosotros a veces adivinamos o queremos adivinar el propósito de Dios. No, Dios no se anda por las ramas, dice las cosas con toda seriedad y claridad. Allá en Isaías también, en unos capítulos, también dice: notifica a Israel sus pecados. Levanta tu voz como trompeta y anuncia la rebelión de mi pueblo, dice por allá Isaías. Así que estamos de entrada, se nos está dando una situación difícil. Una situación, viene un mensaje de parte de Dios a la nación de Israel. Daniel y Ezequiel son contemporáneos, en cierto sentido a los dos les tocó vivir el cautiverio ya profetizado desde tiempo atrás, allá por Moisés, capítulo 28 de Deuteronomio. Y aquí Dios va a estar detallando algunas de las cosas que llevaron a la nación a la declive, que la llevaron a una descomposición
moral, espiritual. Y bueno, dice aquí el Señor entonces, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Es muy específico. Es a Jerusalén, no porque el resto del pueblo no tuviera culpa, sino porque el asiento de varios intereses de la nación estaba centrado en Jerusalén, y la gente decía en aquel tiempo que a Jerusalén, que Dios no iba a venir juicio de Dios a Jerusalén porque era la ciudad donde Dios había elegido poner el templo, había elegido que Él iba a estar ahí, así que no les iba a suceder nada. Ezequiel está dando un mensaje completamente diferente. Dice el versículo 3, y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Dios empieza a hacer un recorrido. Todo el capítulo está dado de una manera alegórica, de una bebé que nace y va creciendo y va creciendo y se va desarrollando como mujercita hasta llegar a la edad de casarse. Entonces se va desarrollando bajo ese símil el progreso de cómo fue o la evolución de la nación y especialmente de Jerusalén. Y Dios le dice aquí, tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Así que ¿recuerdan ustedes quién era Canaán? Allá en Génesis capítulo 9 se nos relata la rebelión de Cam, el hijo de Noé. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y Cam fue el que encontró a su padre desnudo tirado en la tienda, y fue y le chismeó a sus 2 hermanos, en lugar de cubrir la falta de su padre, fue y la divulgó a sus hermanos. Y eso le pareció totalmente desagradable a Dios. Cuando Noé despierta de su embriaguez, lanza un juicio especialmente para la descendencia de Cam, que es el padre de Canaán. De ahí vienen los cananeos. Y Dios dice, tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Los 2 descendientes, los 2 vienen siendo descendientes de Canaán. Así que no solamente Dios había dado una maldición sobre la descendencia de Cam. Y entonces dice varias cosas allá en Génesis, una de las cuales dice, siervo de siervos serás a tus hermanos. Entonces lo maldice Dios. Y aquí tenemos maldición sobre maldición. Es decir, por haber caído Adán y Eva, todo el género humano, toda la raza humana, venimos de una mala estirpe, todos absolutamente caídos, todos. No hay uno solo que se salve de esa maldición, de estar condenados por nuestro pecado. Pero a eso hay que sumarle, ahora también, hay que sumarle la maldición que Noé profetiza respecto a Canaán. Y le dice a Jerusalén, mira, recuerda de quién eres, recuerda de dónde eres. Muchas veces nosotros quisiéramos, o el hombre, el género humano piensa en cosas como, pues yo soy de la familia de los Rothschild, yo soy de una familia real, o de la nobleza,
O, bueno, tengo una historia que es hermosa. ¿De dónde vengo? Yo soy un fulano o una fulana, yo soy alguien de esta estirpe. ¿De veras? ¿De veras así Dios nos ve? A veces me han preguntado que si me gustaría saber la genealogía, mi genealogía. No, digo, mejor ahí le paramos. ¿Quién sabe cuántas cosas pudiera encontrar? Yo puedo hablar cosas hermosas de papá y mamá en lo personal, porque los conocí, pero a mis abuelos ya no los conocí. Así que para arriba, ¿quién sabe de dónde vengo? Y no quiero saberlo. Lo que nos dice las Sagradas Escrituras es muy claro. Y finalmente vengo a dar a Adán y Eva y con su pecado. La nación de Israel y Jerusalén se pavoneaban mucho de que Dios estaba con ellos. Se habían vuelto soberbios, orgullosos, porque habían prosperado mucho. Y Dios ahora les está diciendo: quiero que sepas, que recuerdes de dónde vienes. ¿De Canaán? No vienes de Jafet ni de Sem, vienes de Canaán. Dice el versículo 4: y en cuanto a tu nacimiento, el día en que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida en el día en que naciste. Así que cuando empezó Jerusalén, era unos asentamientos humanos, no eran gran cosas, dice un historiador judío. Dice que en realidad se pierde la noción, pero hasta donde se tiene memoria, eran un grupo de personas que ahí andaban sobreviviendo como animales, viviendo como animales, que mientras otras naciones estaban ya en formación, ya había naciones así, a estos nadie los quería, nadie. Por eso Dios dice aquí: no hubo quien se compadeciese de ti, no hubo quien tuviera misericordia de ti, no te querían nadie. Así que eres de Canaán, eres de Adán y Eva, y el tiempo de tu nacimiento sola completamente. Y cuando habla de su nacimiento, no se está refiriendo a los tales como nación, ni siquiera era nación, eran asentamientos humanos que daba tristeza verlos, daba tristeza cómo vivían al margen de que otros se aprovechaban de ellos y los mataban, los golpeaban, los esclavizaban, pero siempre quedaba un pequeño grupo y trataban de salir adelante. Pero Dios dice: así empezaste, ese fue tu origen. Por eso insisto, si nosotros nos enorgullecemos de nuestro origen, hay cuidado, tengamos mucho cuidado. Dice el 6: y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres, te dije: vive. Sí, te dije:
cuando estabas en tus sangres, vive. ¡Ah, qué hermosa palabra, hermanos! Cuando Dios dice de una persona, vive, esa persona cobra vida. Efesios nos relata, nos dice que todos nosotros estábamos muertos en delitos, en pecados. Pero el Señor vino, nos buscó. Y en algún momento, tú te acuerdas, un momento en tu vida que Dios dijo de ti, vive, y te dio vida espiritual. ¿De dónde vienes? ¿Quién sabe? Y no te preocupes por eso. Lo importante es que Dios haya dicho de ti, vive, que Dios te haya dado vida. Allá más adelante, en otro capítulo de Ezequiel, se ve a la nación como un valle de huesos secos, y secos en gran manera. Y ellos decían, pereció nuestra esperanza, ya se acabó del todo de nosotros. Pero viene el Espíritu Santo, viene el Espíritu y les da vida. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, el Espíritu da vida. Por eso, aunque estábamos nosotros muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida. En Cristo nos dio vida. Bendito sea Dios, porque un día se dijo de ti, un día se dijo de mí, vive. Y vivimos. Hubo una transformación en nuestra vida preciosísima, porque Dios es el que da la vida. Luego dice el verso 7, te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Primero dice, te hice multiplicar como la hierba del campo. Allá en Génesis se nos relata el hecho de que, permítanme encontrarlo, en Génesis capítulo 47, cuando las en ciernes tribus de la nación de Israel fueron llevadas a Egipto por el testimonio precioso y tan fuerte de José. A ellos se les dieron en el delta del Nilo, en la tierra de Gosén, allí, en la tierra de Gosén, ahí quedaron, ahí vivieron, ahí crecieron los descendientes. Dice así la Biblia en Génesis 47, 20. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Es exactamente lo que dice acá Ezequiel, que dice, te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste muy grande. Ahí creció la descendencia de Abraham. Ahí crecieron y se hicieron tantos, se hicieron grandes, porque Éxodo capítulo 1 nos dice lo siguiente. Nos dice, entonces el capítulo 1 versículo 8 dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo,
he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y a pelear contra nosotros. ¿Cuántos dice aquí? Dice que Israel era mayor y más fuerte que los egipcios. Así que Dios ahí los hizo, en Egipto los hizo multiplicarse más y más. Y eran muchos más las personas, mucho más los judíos. Eran mucho más que la cantidad de egipcios. Se ha de haber sentido el peso. Imagínense, por ejemplo, que en Los Ángeles de repente o se vayan creciendo los mexicanos por allá y que, pues, oye, ya hay 20 millones de mexicanos. Ah, caray, un problemón que se vendría. Sin duda que sí. Y tal vez las cosas vayan dándose para ese rumbo. Pero aquí Dios está diciendo lo que Dios hizo con ellos. No que la gente no se reproduce y no crecen solamente por acto de magia o por suerte de crecer y multiplicados, nada más. No, Dios tiene un plan. Y ese plan lo estaba llevando poco a poco, paulatinamente con la nación. Bueno, que no era nación en ese entonces. Y entonces le dice, te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Aquí hay varias cosas. Ahí está la cantidad, en Egipto ahí está la cantidad aproximadamente o más de 2 millones de personas, de israelitas. Ahí una fuerte cantidad. Sin embargo, dice Dios, estabas desnuda y estabas descubierta. ¿Qué es lo que hace que una nación sea llamada nación? ¿Qué es lo que caracteriza a una nación? ¿Cuál es la identidad de una nación? No estoy hablando de una sobre el individuo, no estoy hablando de la identidad que tú tienes en lo personal, esa es otra cosa, sino como nación. Primero, no existía, estaban en Egipto, pero no era nación, no lo eran. ¿Qué caracteriza una nación? Bueno, un territorio, sí, pero no lo tenían, ¿no? Estaba en promesa. Dios les había prometido un territorio, pero lo tenían a futuro. Todavía no lo tenían. No tenían tampoco, estaban desnudos porque no tenían un sistema de leyes, de preceptos, de principios legales que regularan la vida de las personas a las cuales pertenecían. No existía. Eso viene hasta Génesis capítulo 20. Así que estaban desnudos a lo que Dios dijera y como Dios dijera, por ahí iban caminando. Pero no les había dejado Dios todavía un sistema legal para poder regular la vida de la nación, para poder tratar una gran cantidad de pecados y de faltas de la nación solamente con lo que Dios dejara escrito. Pero en ese momento no. Dios dice, sí creciste, te hiciste grande, pero estabas desnuda. No existía un territorio, no existía un sistema legal,
no existía una cultura propia como tal, con una cantidad de cosas. Existía que Dios los estaba guiando. Pero ¿eran creyentes? Aparentemente no. Dios los tomó y los empezó a llevar. Algunos que otros sí se hayan convertido en esa instancia, pero quizá después viene la conversión de la nación, aparentemente. Entonces Dios dice: que estaba desnuda y descubierta. El 8 dice: y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Aquí hay algo muy importante. La nación como nación ya salió de Egipto y va vagando en el desierto. Y eran muchos, pero estaban desnudos. Entonces Dios pasa nuevamente y le propone a la nación, no se los impone, les propone ser Dios de ellos, guiarlos. Y entró en pacto, el pacto del Sinaí. Entró en ese pacto como grupo, como nación. Ellos dijeron sí. Dios dijo, a Moisés le dice: habla con los ancianos del pueblo y diles que les propongo que yo sea su Dios y ellos sean mi pueblo. Y todos los ancianos dijeron sí, estamos de acuerdo. Entonces se hizo ese pacto. Y por eso Dios, y lo equipara a Dios a unas bodas. Dice: entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Porque tu tiempo era tiempo de amores, era tiempo de tomarte para mí. Mire, Dios no forza las cosas de ninguna manera. Dios propuso esto. La historia se habrá desarrollado de otra manera si ellos hubieran dicho: no queremos que Él sea nuestro Dios. Bueno, Dios haría algo al respecto. Pero que amaba mucho a ese grupo de personas, sí, como te ama a ti y como me ama a mí. Pero ahora hay un tipo de boda, hay un pacto matrimonial entre Dios y la nación. Esto está en el capítulo 19 de Éxodo. Nomás brincando el capítulo, y en el 20 empieza Dios a decirles: como ya dijeron que sí, ahí van mis leyes, y ahí van los 10 mandamientos, y luego vienen otros derivados de esos, vienen más y más y más preceptos, principios, vienen varias cosas, porque habían quedado en eso la nación. Se formó y Dios estaba al cargo. Era una teocracia, no era una democracia. En lo personal, yo no estoy de acuerdo con la democracia por varias razones bíblicas, pero respeto a quien piense que sí, no hay ningún problema. Era una teocracia, Dios es el que estaba dando la ley. Y tan perfecta fue su ley que dice el Salmo: la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. Es la única ley en todo el mundo, es la única ley que hace una conversión espiritual. Es la única ley que juzga no solamente los hechos, sino las intenciones del corazón. Va más allá. Y ahí es donde convierte el alma. Y es perfecta, dice el salmista, es perfecta. No hay, no habrá nunca una ley mejor que esa ley, proveniendo de un Dios perfecto, un Dios santo.
Así que, dice el versículo 9, te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Cuando salieron allá de Egipto, salieron con mucha riqueza. Pero aquí se está hablando de cosas materiales. Pero esas cosas materiales no es en sí mismas el significante, sino las cosas espirituales. Dios les dio eso. Recordemos el tabernáculo, las cortinas de tejón, también los hilos con los que se cosieron varias cosas de oro, hilos de oro. Alrededor estaban delimitando el atrio, estaban unas columnas con los capiteles de plata. ¿Por qué? Porque Dios se había entrado en pacto con la nación y la estaba tratando como a una mujercita, como a una persona a la que Dios ama mucho. ¿Cuánto amas tú a tu esposa? ¿Cuánto la amas? ¿Cómo la vistes? ¿Tú estás de acuerdo conmigo en que un buen esposo deje que su esposa vista como quiera, vista de harapos o vista así, alá y se va? No, un buen esposo como lo es Dios, le da lo mejor, quiere lo mejor para su esposa. Hermano casado, nunca llegue a tu vida que tu esposa te diga: mira, mi vestido nuevo ya parece un trapo. No, un buen esposo no quiere eso para su esposa. Quiere vestirlo de lo mejor en sus posibilidades, dentro de sus posibilidades. Y le menciona varias cosas aquí Dios. Le dice: te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, te cubrí de seda, te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y un collar a tu cuello. ¿No es el amor de un esposo por su esposa o por la persona amada? ¿No es eso? Claro que sí. Mira lo que te hice. Mira, yo te di joyas, te vestí de lo mejor. Aquí quiero meter un paréntesis. Nos dice allá la carta de Pedro que el atavío de las mujeres no debe ser de peinados ostentosos, ni de joyas, ni de oro. Y entonces algunas hermanas lo toman así literal, como que Dios dice que no me debo poner aretes de oro o collares de oro o así. Y entonces toman esos versículos. Pero aquí yo estoy viendo que Dios a su amada la viste de lo mejor. Porque no se trata de que dejando de comprar esas cosas somos más espirituales. No, para nada. Se trata de poner las cosas en el orden adecuado. Si hay un profundo amor, si hay el deseo profundo de amar a su esposa y vestirla de lo mejor, y estamos hablando en cosas espirituales también, claro, creo que eso está bien. Y Dios está diciendo: así te vestí primorosa.
hermosa, porque dice aquí, puse joyas en tu nariz, zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Quiero anotar una observación. Aquí dice que también la cubrió de seda. ¿De dónde viene la seda? Pues la seda viene allá de los chinos. Creaban mucho el gusano de seda, no porque el gusano sea de seda, o porque del gusano se mata y luego de ahí se saca la seda. No tiene que ver nada. De hecho, el gusano está muy feo. Lo importante es la crisálida, donde está el capullo. La crisálida, esa sí es de seda, finísima. Y de ahí se han hecho las telas de seda. Y aquí Dios las está nombrando. Así que ya había ese comercio, ya existía ese comercio y Dios dice, te vestí de seda. Hermanas, ¿alguna de ustedes tiene algún vestido de seda? Y no de seda mezclado con otra cosa, no, de seda pura. Wow, pues yo no lo sé, pero antes allá en la calle Morelos había una sedería, pero casi no había nadie. ¿Por qué? Porque carísima, esas telas, carísimas. Claro, y Dios elige lo mejor para su amada, para esta nación. Así que dice el 13, así fuiste adornada de oro y de plata, tu vestido era de lino fino, seda y bordado. El lino fino, ¿qué es el lino fino? Si nos vamos a Apocalipsis, capítulo 18, si no mal recuerdo, en Apocalipsis 19, nos dice las Sagradas Escrituras esto. Estamos ya con el Señor, la iglesia está con el Señor y ahí pasan cosas hermosas. Capítulo 19, dice versículo 3, otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron al Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y todos los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso, ¿qué? Reina. Eso significa mucho. ¿Cuándo fue ungido Jesús como Rey de Israel? Fue una farsa cuando lo coronaron de espinas. En realidad la nación lo rechazó. Ya lo había rechazado, no lo estaban aceptando como rey de Israel. Está pendiente la coronación del Señor. Los reyes tenían una fiesta muy grande cuando eran elegidos, cuando eran ungidos con aceite. Los reyes eran ungidos y tomaban el poder, tomaban el reinado, pero morían. Aquí nos dice Apocalipsis que Cristo reina. Allá se va a llevar. ¿Cómo será esa fiesta? No lo sé. No, ni me logro imaginar cuando Él sea reconocido como Rey, cuando sea ungido como Rey. Pero sigue diciendo aquí,
Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Lo que dice Ezequiel, que a la nación le dio lino fino. Y aquí dice, de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Las acciones justas de los santos, de eso nos habla el lino fino. Y Dios le dio eso a la nación de Israel. No era la tela, era lo que significaba aquello. Allá Apocalipsis nos dice resplandeciente, un lino resplandeciente. Las obras que por fe hemos hecho o han hecho los creyentes son el lino fino, y aquello se va a poner hermoso, hermanos. Bendito sea Dios, porque así será. Seguimos con Ezequiel. Y permítanme que lo perdí. Dice, así fue, el versículo 13, así fuiste adornada de oro y de plata, tu vestido era de lino fino, seda y bordado, comiste la flor de harina de trigo, los panes sin levadura que estaban en la mesa de los panes de sin levadura, no leudados, no nada de pecado, la santidad. Miel y aceite. El aceite es sinónimo del Espíritu Santo. Fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. ¿Hasta dónde llegó la nación? En tiempos de David, en tiempos de Salomón, la plata era considerada como si fueran piedras. Había tan cantidad, la sabiduría que se destilaba en Israel por las enseñanzas de Salomón. Los jefes de Estado de otras naciones que venían a Salomón a consultarle por su sabiduría. ¡Wow! Llegó a ser una nación grandiosa, preciosa. Prosperaste hasta llegar a reinar. Y subió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura. Aquí viene una cosa. La nación se hizo famosa a nivel mundial por lo hermosa. Nomás revisen ustedes, revisen el templo de Salomón. Chequen cada detalle del templo de Salomón. Es para disfrutar la majestuosidad de la hermosura de Dios, de lo que Dios estaba haciendo con esa nación. Revisen el templo de Salomón. Dice aquí, salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta. A causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Si llegaste a ser lo que fuiste, si llegaste hasta a reinar, a hermosearte hasta lo más vasto, si llegaste así, si la gente te admiró de tal manera, no fue por tu hermosura propia, sino por la hermosura que yo puse en ti. Hermano, ¿cuántas cosas te ha dado Dios de cuando te convertiste acá?
Dios, yo puedo decirlo, me ha dado cosas que ni me imaginaba. Y no estoy hablando de cosas materiales. Estoy hablando del conocimiento de Cristo Jesús en mi vida. Hermano, ¿cuántas cosas Dios te ha dado? Recuerda cómo viniste a Cristo, cómo estaba tu vida, cómo Él dijo, vive y has vivido, y cómo Él te va llevando y te va hermoseando, y serás un día parte de esa hermosura con la que Dios te ha hecho. Luego viene un cambio drástico en el mensaje de Ezequiel. En el 15, nomás lo leo, pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras. Un cambio drástico. Se nos olvida lo que somos para Dios, el amor que Dios tiene con nosotros. Y puede darnos mucho más, y Él está listo para bendecirnos, mucho más que nosotros listos para recibir su bendición. Nos mareamos muy fácil. Gracias, Dios les bendiga, hermanos. Esperamos que este video haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a que te suscribas y veas más videos como este en nuestro canal en YouTube. No te olvides de dar like y compartir el video. Visita nuestro sitio web en iglesiacvn.org, en el cual encontrarás diversos recursos para el desarrollo de tu vida cristiana. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Iglesia Cristiana, Vida Nueva para las Naciones.